Bendiciones, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos iniciando nuevamente con otra transmisión, como cada lunes, que estamos subiendo diferentes temas a este canal. Y bueno, pues les recordamos que pueden estar con nosotros en estos minutos, estas horas, para que también puedan estar pues apuntando los versículos bíblicos que vamos a estar dando. Y también les recordamos, pueden suscribirse al canal, en el botón de suscribirse, ahí pueden darle ustedes. Y también pueden darle manita arriba, like, para que difundan este video más y pueda llegar a más personas. El día de hoy vamos a tocar el tema, la revelación o el velo de ceguedad que a veces la persona puede tener. Entonces vamos a tocar este tema. Hoy a veces nosotros, la Biblia, la palabra de Dios a veces está velada, hermanos, para muchas personas por cuestiones de que no abren su corazón. Por cuestiones que hay soberbia, arrogancia. Entonces la Biblia no produce en ellos vida porque están estudiando una palabra muerta. Entonces cuando nosotros venimos a la palabra de Dios tenemos que tener esa revelación para poder tener cambios verdaderos y poder entonces ahora sí ver cosas diferentes. Recuerden que nosotros no tenemos una religión, sino una comunión con Dios. Entonces esto es lo que vamos a estar tocando en este tema hoy, que vamos a estar ahí viendo en diferentes versículos bíblicos. Les damos la bienvenida también a las hermanas que están con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Y bueno, pues vamos entonces ahorita a hacer una oración para invitar al Espíritu de Dios para que esté con nosotros en este momento. Así que abran su corazón, todo el que nos esté escuchando en este momento, abra su corazón a Dios en este instante. Señor Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú vengas a darnos hoy la revelación de tu conocimiento y de tu palabra, que tú nos des, Señor, el entendimiento para poder escuchar y entender tu mensaje, que es importante, Señor, es vital para cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo siga obrando en las vidas que realmente hoy quieren entregarse, Señor. Espíritu de Dios, toca el corazón de esta persona que quiere saber más de ti, que está hoy atenta para que pueda también haber un cambio en su vida, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven a hacer esta obra con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Muy bien, bueno, pues vamos a ver esto. Decíamos que el Evangelio puede estar encubierto todavía para muchas personas. Esto quiere decir cuando una persona, aunque conozca la Biblia, aunque conozca versículos bíblicos, pero si esta persona sigue siendo, como decíamos, arrogante, soberbia, orgullosa, que es sabia en su propia opinión. Hay personas que no, nada los cambia, hermanos, a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de tener base bíblica, y hay gente que no cambia. Y no cambia por esta situación que habla 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, porque recuerden ustedes que Jesús dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? Porque decían que era un carpintero, porque decían que venía de José, que venía de María, cuando Jesús, él venía del Espíritu Santo. Pero la gente, al ser personas tercas, aferradas, incrédulas, entonces ellos no creyeron a la palabra que Jesucristo traía, a pesar de que estaban siempre en sus prédicas, siempre estaban sentados en las primeras filas. Los fariseos estaban, cuando Juan el Bautista bautizaba ahí en el Jordán, también los fariseos iban y estaban presentes, pero sin embargo ellos no cambiaban su vida. Y no cambiaban su vida porque ellos se creían sabios en su propia opinión y no creían que Jesucristo traía la revelación del Espíritu de Dios y de su Padre que estaba en el cielo. Entonces, eso es lo que le pasa hoy en día a las personas, por eso no hay cambios. Y a pesar de que hay tantas religiones que tienen, como el Corán, el Tripitaka de Buda, tienen tantos libros como los mormones, el libro del Mormón y demás, y sin embargo no hay cambios por la situación de que ellos no han sido humildes para reconocer que el Evangelio de Cristo nos trae vida eterna. Entonces, por eso muchas veces a los judíos dice la palabra, ellos piden señales, y señal, decía el Señor Jesucristo, decía: señales va a ser dada que se los coma una ballena, ¿verdad? O sea, es lo que decía el Señor Jesucristo a todos ellos, porque señales tenían, profecía tenían, pero ellos no querían entenderlo y seguían obstinados en su terquedad. Y así hay mucha gente hoy en día, sigue ciega, a pesar de que tiene la palabra de Dios y el Evangelio. Son personas que no nacen del Espíritu, no nacen de nuevo, no nacen los dones,
da muchos problemas en su casa, muchos problemas en la familia, ellos mismos no pueden con ellos mismos, o sea, son un cúmulo de situaciones, hermanos, que revelan realmente que hay un velo cubierto, y eso se le puede dar gracias a la soberbia, al orgullo y a la vanidad que muchas veces la persona tiene. En el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, nos habla lo siguiente la palabra del Señor. Entonces, tenemos que entender eso. La palabra, dice la Escritura, que a través de la predicación del Evangelio, nosotros íbamos a ser transformados, íbamos a ser cambiados a través de la locura de la evangelización. Entonces, sí, nosotros somos transformados a través de la palabra de Dios, pero siempre y cuando Jesús dijo muchas veces, el que tenga oídos, oiga. Entonces, ¿cuánta gente no ha escuchado palabra de Dios? ¿Cuántas personas no han escuchado la escritura bíblica y hoy en día siguen siendo personas tercas y obstinadas? Y eso es por un corazón malvado, por un corazón soberbio y un corazón que no quiere admitir las enseñanzas que el Señor dejó. Entonces, en 2 Corintios 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Ya lo vio? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando tú eres una persona que no ha nacido del Espíritu de Dios, tu evangelio está encubierto. Y por lo tanto, lo que está a tu alrededor o los problemas que tienes a tu alrededor, también ese evangelio sigue encubierto. Entonces no puedes salvar a nadie, no puedes llevar a tus hijos a salvación, tú mismo no te puedes salvar, los problemas van a seguir suscitándose al por mayor, no va a haber cambio de carácter, no va a haber una nueva vida con Cristo, no va a haber nada absolutamente, porque el evangelio, vuelvo a repetir, dice, está encubierto, y entre los que se pierden sigue encubierto. Entonces, ahora, ¿por qué? Decíamos aquí, el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Otra vez volvemos a repetir esto, entre los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento ¿de quiénes? De los incrédulos, de los tercos, de los necios, de los que no quieren aprender, de los que quieren ser sabios en su propia opinión, de aquellos tercos que son aferrados a su manera de vivir, a su manera de ser, no quieren ser corregidos, se sienten víctimas. Es un demonio el que tienen dentro, que dice la palabra, es que es el príncipe de este siglo, el cual les ciega el entendimiento, y van a seguir creyendo que están bien, sabios en su propia opinión, y sin embargo su vida completamente destruida. Como decíamos ahí, dice la palabra de Dios en otra de las citas, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy llamado hijo de Dios. Esto lo vemos entonces en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Entonces, cuando yo tengo un evangelio descubierto, no encubierto, sino descubierto, entonces es cuando el Espíritu de Dios, que habla el libro de Romanos 8, 16, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son las características de un hijo de Dios? Decía una de las cosas bien rápidas el Señor Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios nos dijo en las cartas, ¿verdad? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. Lo vemos en el libro de Santiago 1:19, ¿verdad? Ahí también lo tenemos en esta otra cita, ¿verdad? Entonces dice ahí, el 1:19 dice ahí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque esa persona es pronto para oír, quiere decir se adoctrina. No es que estemos hablando tonterías o escuchando tonterías, sino que esa persona se adoctrina a través de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos, ¿por qué todos los que somos nacidos del Espíritu de Dios nos tenemos que llevar bien? Pues porque tenemos un adoctrinamiento en los cuales estamos de acuerdo todos nosotros. Estamos de acuerdo en que esa doctrina maneja en nuestras vidas, pero aquel rebelde, aquel soberbio, aquel altivo, aquel necio, terco, no se adoctrina, y por el contrario, incluso a veces dobla la escritura a su conveniencia. Por eso vienen tantas religiones hasta el día de hoy, tantas religiones
que no han servido de nada sino para las guerras y los conflictos entre las personas. Pero esto es porque no hay un adoctrinamiento, vuelvo a repetir lo que dice Romanos capítulo 8, hace que, como decíamos el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice 17, y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Satanás ciega el entendimiento de las personas. Entonces, ¿cuánta gente? ¿Por qué hay tantos conflictos y pleitos? Porque cada quien se adoctrina como quiere. Cada persona, dice, el evangelio está encubierto. O sea, tienen a Dios como una religión, pero no como una forma de vivir. Entonces, como decíamos, tratamos muchos temas, como estamos hablando ahorita acerca de, hemos visto, ¿verdad? Estábamos tratando un poquito acerca de los temas de la ONU y de todo esto, la igualdad de género, qué es lo que es correcto que tengamos homosexuales, que tengamos lesbianas, que eso lo estén enseñando a nuestros niños, ¿es correcto? Pues hay gente que está defendiendo esos puntos para que permitamos que los niños tengan una educación de géneros, como es el lesbianismo, el homosexualismo y el transexualismo y tantas cosas. Y lo que están haciendo es defender estas ideologías. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque no están adoctrinados, y entonces caen en este tipo de situaciones en las cuales las personas lo único que hacen es confundirse más. Y dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo muere porque le falta el conocimiento. Y hay gente que hoy en día está muriendo sus depresiones, sigue creyendo que Dios no existe porque no le contesta, sigue habiendo problemas en el matrimonio, en la pareja, tantos años, lo mismo, no hay Espíritu Santo, no hay nada. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento. ¿Y por qué no puede recibir el conocimiento? Porque si nos han dado la palabra de Dios, la estructura de Dios, y aún así no podemos nacer de nuevo. ¿Por qué es? Por un corazón terco, soberbio, engreído, ¿sí? Ingrato también. Entonces, por esa situación, la gente sigue velada de los ojos. Y solamente hay un remedio también para eso. ¿Cómo se le quita a ese tipo de personas el velo de los ojos? ¿Hay que podríamos pensar? ¿Qué podríamos opinar? A través del quebrantamiento. A través del quebrantamiento, exactamente. Los golpes, para que se entienda bien. Golpes de todo tipo, enfermedades de todo tipo, maltratos de todo tipo, ¿sí? Desprecios de todo tipo, y esto es permitido por Dios, ya que, como decíamos, la palabra de Dios, el Señor decía muchas veces en su escritura, decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar los polluelos, pero tú que apedreas a los profetas? Decía, a tus autoridades no les haces caso, y incluso les has sido afrenta, les has sido oposición. Entonces dice, viene un quebranto tremendo, viene un dolor, dice incluso decía ahí de Belén, Éfrata, decía cuando Jesús vino ahí en esta ciudad, y decía, pero no quiso ser consolada por todo el dolor que está pasando. Pero eso es consecuencia, hermanos, de que la gente no ha querido realmente ser una persona humilde para la palabra de Dios. Entonces es persona muerta, es una persona que tiene una religión, pero no tiene comunión en Cristo Jesús. Entonces el tema que estamos hoy tratando es para que tú no seas una persona muerta y que te digas ya tantos años en Cristo, tanto conocimiento en la palabra de Dios, y hasta el día de hoy no eres experta ni experto en la palabra de justicia, dobla la escritura terriblemente, la familia muchas veces te rechaza, los hijos no te quieren, y la familia te empieza también a rechazar. Y todo esto, hermano, no es culpa de Dios, no es culpa de la gente, es culpa de ti mismo, porque no quieres que tu evangelio sea ahora sí revelado para todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí entendamos un poquito. Entonces ahora sí vamos a pedir opinión acerca de, entonces, ¿qué es esto de, otra vez nuevamente, qué es esto de velar o tener velado el evangelio? Pues que está oculto. O sea que aunque lo tienes, por decirlo de esa manera físicamente, no lo entiendes, no lo percibes de la manera en la cual debes de recibirlo. Entonces por eso mismo es que no cambias, ¿no? Porque si en verdad conocieras lo que dice la palabra y reconocieras el sacrificio de Jesús, pues cambiarías en automático, como lo hicieron todos
pues los seguidores de Cristo. En el momento en que ellos conocían el sacrificio o conocían a Jesús, cambiaban. Amén. No podían seguir, no había, sus ojos no estaban velados. Ellos, incluso hay una parte en la Biblia que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa persona ya no se siente injusticiada, ya no se siente frustrada, ya no se siente impotente, porque sabe que el castigo para quién está, de acuerdo a la palabra de Dios. Pues para los que no se arrepienten. Para el terco, ¿no? Dice, la vara está para la espalda del necio, ¿no? Entonces, ya la Biblia lo dice. Dice, si tú quieres vivir en puras situaciones de maltratos, golpes y frustraciones, pues sigue siendo un terco, sigue siendo un necio. Entonces, hasta Dios nos dice, con el necio ya ni siquiera te pases por sus caminos, apártate de él, porque puedes llegar a ser tan, pues le voy a poner esta palabra, tan bestia igual que él. Entonces es peligroso también seguir con ese tipo de personas cuando no quieren tener un evangelio revelado. Mira, hay gente inconversa que no tiene la palabra de Dios y podemos entender todas las barbaridades que muchas veces puedan hacer, pero gente que ya se supone que tiene la palabra de Dios y todavía no quiere dar, como dicen por ahí, su brazo a torcer, es gente muy terca y muy necia, muy soberbia, y por eso pueden tener la palabra de Dios, pero son ignorantes. Yo he escuchado muchas personas que citan versículos bíblicos para torcer y para decir que por eso ellos están en un proceso y que los aguanten, y eso es algo terrible. Tocábamos el tema en la iglesia, que un verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús, esa persona que está verdaderamente arrepentida, no pide para nada. Como decíamos, hay un versículo que dice: ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces hay gente que dice: no, dijo Jesús que 70 veces 7, y aún hay gente que se atreve a decir: para siempre me tienes que aguantar. Y dice, y lo bueno es que está arrepentido. Imagínate si no estuviera arrepentido. Entonces, gente que está arrepentida, como el apóstol Pablo decía ahí, que incluso cuando le decían asesino, cuando le decían: mira, este es el que vino a ponernos trampa y ahorita nos va a prender a todos, después de la prédica que está haciendo este hipócrita, nos va a venir a prender. Y decía que Pablo, en vez de enojarse, se entristecía y se esforzaba más por demostrarles que no era así, que él había tenido un cambio. Entonces nunca vemos a Pablo diciendo: si Dios me perdonó, ¿tú quién eres? O nunca vemos a Pablo diciendo: tú me debes de perdonar, pero oye, mataste a mi esposa, mataste a mi hijo, me quitaste el trabajo, no importa, tú perdóname porque Dios así lo dice. Jamás. Entonces, gente hipócrita que dice que está arrepentida. Ayer me contaba también una hermana que precisamente el pastor le había dicho: mira, vaya a pedirle perdón a su familia, y dice que estaba durmiendo la hermana, y llega la otra persona y le dice: despiértate, que dice el pastor que me perdones, y se fue. Fíjate nada más, ¿tú crees que esa es la manera en la que una persona está verdaderamente arrepentida, redarguida de sus pecados y sus errores? Andar molestando así a la gente cuando está herida, cuando está lastimada a las personas de todo el daño que hiciste. ¿De esa forma crees que vas a arrepentir? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el evangelio está velado para esa persona. Ella dice: arrepentido estoy. No estás arrepentido. ¿Y cómo lo sabemos? Por las acciones de altanería y de ego y de soberbia que todavía tienen esas gentes. Entonces, que ese evangelio está velado para esas personas. Podemos verlo también en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, y como te dije, tener cuidado porque utilizan versículos bíblicos para seguir siendo mediocres, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, un verdadero arrepentido, como Zaqueo dijo: yo restituyo 4 veces más al que le hice el daño. Jesús se llena de alegría y le dice: en esta noche ha llegado salvación a esta casa. O sea, le dijo: tú eres un verdaderamente hijo de Dios. Entonces, ese acto de un verdadero arrepentimiento, hermano, es lo que cambia la cosa, mueve la situación. Pero hay gente que no tiene nada de eso, y por el contrario, todavía llega y antes di que te estoy pidiendo perdón. No, pues está mal, se va a quedar en el infierno directito, chamuscado y retorcido. Mira lo que dice Daniel 12, versículo 4, acerca de que hay cosas que están veladas y por eso la gente no las puede entender y no las puede discernir. Y cuando uno no habla lo que no entiende, hermano, puedes decir cada tontería
Y por eso te dije que las religiones ahorita, y por eso tanta gente no quiere hablar de religión, dicen por ahí, ¿verdad? Ni de política ni de religión, porque son cosas que no entienden, hermano. Son temas que, sobre todo vamos a hablar, la comunión con Dios, es un tema precioso. ¿Cómo no lo vas a querer tocar en la familia, en las reuniones? Pero ¿sabe por qué no lo podemos tocar? Porque hay cada mentalidad, dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, y entonces hay gente tan rebelde que no acepta las normas de Dios y va a haber guerra, va a haber pleito. Cuando tú hables algo de Dios en la familia, en las reuniones, se van a aprender las cosas porque ellos no aceptan la voluntad de Dios. Ahora yo te digo, en el reino de Dios, decía el Padre nuestro, dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, ¿sabes? En el cielo no va a haber esto de que no podemos hablar de comunión con Dios o de religión. Ahí es el principal tema de los que todos allá arriba van a estar hablando. Todos quieren hablar de Cristo, todos quieren hablar de la sabiduría de Dios, todos quieren hablar del Padre Eterno, del Espíritu Santo, todos quieren, es un tema favorito en el reino de Dios. Dígame, ¿hay pleitos ahí en el reino de Dios? No, no hay pleitos, porque todos están de acuerdo con esa voluntad. No hay tal cosa de que a uno allá arriba esté diciendo, es que estoy proceso ahí, aguántenme. No, no hay tal cosa de que sean arbitrarios, que estén violentando los derechos de los demás. Ahí no existe eso. Por eso allá podemos hablar de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero aquí no, porque aquí hay cada demonio que no quiere cambiar, cada demonio que está aferrado a sus costumbres, a sus ideologías, a su manera de ser, a su carácter, en la cual no ha renunciado al príncipe de este siglo que es Satanás, y por lo tanto no acepta la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra en San Juan 3:19, que dice que los hombres aman más los pecados, las tinieblas, que la luz, y entonces se ponen a poner muchos pretextos el por qué no vienen a la luz. Pero realmente dice la Biblia que es para que sus obras no sean reprendidas, o sea, no sean regañadas, porque cuando vengan a la luz vamos a decirles sus defectos, hermanos, les vamos a decir su mal carácter, les vamos a decir que siguen teniendo odio, que siguen teniendo rencor, que se ve en su cara que están frustrados, y eso les va a reventar, en vez de que ellos sanen, porque Dios dice que Él hace la herida y Él también la sana. En el libro de Daniel capítulo 12 versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vea, es lo que estamos hablando. Dice, Daniel cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sí, efectivamente, es como el día de hoy. Muchos están ajetreados por su trabajo, corren de aquí para allá, recorren distancias grandes, otros se quedan a dormir en otros lugares, otros con los amantes, otros hasta ocupan el trabajo de horas de 24 por 24, 48 por 48, y realmente tienen a otras personas y engañan a las parejas. ¿Por qué? Porque ya decíamos, en el tiempo del fin, este libro va a ser abierto, pero muchos no han querido escuchar la palabra de Dios. Entonces correrán de aquí para allá porque no saben qué hacer con su vida, hermano. No tienen paz dentro de su corazón. Dicen por ahí, andan como Pepito, ¿cómo se dice ahí? Pepita en comal, salte y salte y brinque y brinque, y uno se cambian de iglesia. No me gustó este pastor, no me gustaron las luces, no me gustaron las bocinas, los horarios, esto, el otro. ¿Sabes por qué? Porque andas como Pepita en comal. También dentro de tu familia andas haciendo cosas malas. Con la gente te andas peleando, no quieres sujetarte a la voluntad de Dios, no quieres sujetarte a los pastores. ¿Por qué es esto? Porque esa palabra está velada, no está activa, no está revelada, está velada, por eso son tan tercos y hacen pecar y hacen caer a las personas que están al lado. Entonces dice ahí, cierra este libro, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el tiempo del fin. Ya estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo del fin? Ahí lo dice. Cuando tú veas a la gente correr para acá, para allá, ajetreada con sus vidas, cuando veas que ya traen celulares más poderosos, que traen celulares más hoy en día todo el mundo trae cámaras, que se hacen transmisiones en directo en muchos lugares del mundo a toda hora. Cuando tú veas que hay vehículos, cuando veas que hay drones, cuando veas que la ciencia aumentó, es el tiempo ¿de qué? Del fin. Es el tiempo del fin. Y por lo cual dice la palabra de Dios será revelada, este libro, del libro de Daniel. Hay otra parte también del libro de Apocalipsis, el capítulo de Apocalipsis 24, versículo 10.
Entonces veamos, hermanos, que mucha gente que hasta el día de hoy no entiende Biblia es porque tiene un corazón feo que no ha sido arrepentido. Aquí no vamos a engañar a nadie de que solamente los eruditos que tienen dinero para poder acceder a los libros, para poder acceder a los cursos de teología, a los cursos de idiomas, para poder estudiar las lenguas muertas. No, aquí no vamos a estarte engañando. Aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te recordará todas las cosas que debes de saber. Entonces, ¿quién te va a abrir la llave del conocimiento de Dios? Es el Espíritu Santo, pero hay un problema. El Espíritu Santo no se va a acercar con aquella persona que dice que viola lo que dice el Proverbio 1:7, que es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando esa gente es mentirosa y no le importa que Dios la está viendo y sabe que tiene la culpa y no pide perdón, entonces esa persona quiere burlarse de Dios. Y entonces Dios no le va a mandar el Espíritu Santo para que esa conciencia, porque el Espíritu Santo, hermano, es la conciencia, ¿entiendes? Es la conciencia espiritual para que nosotros estemos unánimes en un solo pensamiento. Por eso los cristianos, hermanos que estamos en el Espíritu, nos conectamos, hablamos temas. Decía el apóstol Pablo, mira, ahorita, antes de ir a Apocalipsis 22:10, antes de eso vamos a hablar esto, fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero hablamos palabras en sabiduría, mediante los que han alcanzado madurez. Y ahí vamos a verlo en 1 Corintios. Entonces, estos hermanos que están madurando en el Espíritu, nunca va a ver usted que se estén peleando, nunca van a ver que se estén gritando. ¿Por qué? Porque están en el Espíritu de Dios, ambos se comunican. Prácticamente decíamos la otra vez, con las miradas se pueden comunicar, el pueblo de Dios se puede comunicar, pero una persona que no esté en esa frecuencia va a haber pleito, va a haber guerra, no se van a poder. Aún incluso intente utilizar la Biblia, la va a torcer a su propia conveniencia para seguir perdiéndose en el infierno sin el Espíritu Santo, y su vida no va a cambiar alrededor. Entonces puede decir que conoce Biblia, pero ves alrededor, ves la forma en la que habla, ves la forma en la que piensa y te das cuenta que no tiene nada de sabiduría. Esa persona es una religiosa, no ha nacido de nada. Y mira lo que dice el versículo ahí. Primero vamos a leer, decíamos, 1 Corintios 2, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Primero que nada, dice la palabra de Dios ahí, para que vuestra fe no esté fundada. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención y ponga apunte, porque hoy en día la ciencia, dije en el libro de Daniel que se iba a aumentar. Recuerde esto bien. La ciencia se iba a aumentar en todos los aspectos. En el campo de la medicina, en el campo del transporte, en el campo de las telecomunicaciones, en todos los campos. La ciencia se iba a disparar, es lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que dice la Escritura es que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces, aunque tú veas que el campo tecnológico crece y que incluso se están haciendo expediciones a planetas del sistema solar, como lo es Marte, como hay Venus, también está en el ojo, pero ahorita en particular el planeta Marte, están tratando de hacer expediciones para allá. Y entonces, ¿qué está pasando? Están creando motores para poder viajar allá y poder tratar incluso de hacer un planeta propicio para la raza humana. Y estos son los planes que están teniendo estas compañías de NASA y ahora SpaceX con Elon Musk. Entonces, todo esto que está pasando, hermanos, tu fe no debe de estar puesta en este tipo de cosas. Como te dije, nosotros tenemos normas y tenemos reglas de vida a través de la palabra de Dios en la cual tú debes de llevar tu vida. Nosotros tenemos un plan de salvación, dice la palabra de Dios que el Señor viene con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios, y que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que habremos quedado hasta el final, también nos elevaremos juntamente entre las nubes con el Señor y estaremos con el Señor en el aire y estaremos gozosos siempre, dice la palabra. Entonces, esto viene en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Y por qué nos habla esto? Porque nosotros tenemos la esperanza de elevarnos juntamente con Cristo en las nubes. Pero el que se va a elevar con Cristo tiene que tener un entendimiento vivo.
un conocimiento vivo a través del Espíritu Santo. Una persona que está llena de ego y de soberbia y que el evangelio sigue velado, no se va a elevar en el rapto de la iglesia. Aquella persona que no tenga un testimonio de su espíritu de Dios al espíritu de esa misma persona, como por ejemplo que te sorprendas en un momento que digas tú, he cambiado, increíble, ya no me enojo, ya no hablo mal a las personas, me quedo callado, soy pronto para oír, reflexiono sobre la Biblia. Esa persona a lo mejor se va a sorprender porque esa persona nunca se quedaba callada. Esa persona siempre era contencioso, peleonero, una persona que incluso inyectaba pleito entre la gente, persona que doblaba la palabra de Dios. Entonces, cuando esto empiece a ocurrir dentro de sí, va a empezar a decir, algo está sucediendo conmigo. Algo está pasando conmigo, yo no hacía esto. Sí, mi tema de conversación de las personas era otra cosa, era el dinero, era la fama, era la fortuna, era qué uñas Swarovski me iba a poner. Y ahora de repente yo estoy haciendo cosas raras, estoy dedicándome a hacer otras cosas. Me preocupa que mis hijos lleguen a un común acuerdo, que a través de la ley de Dios voy a poner orden en mi casa, voy a poner paz, voy a hacer como dice la bienaventuranza de Mateo 5, ¿verdad? Versículo 9, bienaventurados los pacificados porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que a través de la palabra de Dios voy a poner igualdad entre mis hijos, me van a escuchar, voy a ganarlos. Van a tener confianza de buscarme, de hablar conmigo. Mi pareja, en ese momento voy a ver que tiene conocimiento, me voy a dejar instruir. Esas cosas es lo que dice el Espíritu de Dios, que entonces el Espíritu de Dios va a dar testimonio a mi espíritu de que soy llamado hijo de Dios. Eso es, no es de que vi a Cristo, no es de que tuve un sueño, porque hay gente, mira, bien endiablada, que tiene sueños de Cristo, que vio que estaba el rapto de la iglesia, que vio multitudes de personas blancas, que vio a Cristo que estaba sentado en la esquina de su casa, y decíamos muchas veces hasta los guarachitos les vio la marca. Pero siguen siendo gente malvada. Yo recuerdo a una hermana en particular, ¿verdad? Que yo veía que le decía, deje sus ídolos, deje sus altares, y me decía, ya los dejé. Incluso me llegó a traer figuritas, ¿verdad? Ahí yo creo que eran los recuerdos que ya habían pasado de moda, y aquí me trajo su bolsa, pero le decía, usted tiene una virgen grande de la Guadalupe ahí metida en su... No la tengo. Y esto en una ocasión le dije, vamos a su casa. No puedo ahorita, no, está muy tirado. Bueno, tampoco vamos a ser judiciales, ¿verdad? Para estar buscándolos y entrando. Pero esa persona decía que incluso a Jesús lo sentía, que lo sentía en su cama, que lo sentía ahí. Pero hermano, ya posteriormente hemos sabido que hasta maltrato a los animales y muchas cosas que hacía, maltrato a sus propios hijos. Entonces, ¿cómo puede ser que porque vio a Cristo, porque vio una señal, porque tuvo un sueño, mientras la persona sigue siendo perversa, impía, que quiere decir conociendo la ley de Dios y no hace caso, sigue haciendo el mal? Es una persona perversa, hermano. Los perversos son aquellos que ya conociendo una solución, una respuesta, siguen siendo malvados. Eso es gente perversa, gente que dice aguántame, ¿por qué? Porque tú eres de Cristo, aguántame porque yo ya di 1 centímetro de lo que era antes, ahora ya avancé 1 centímetro. Mira qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Vamos a ver entonces 1 Corintios 2:5, dice, ya decíamos, ¿no? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Muy interesante, subtítulo, la revelación por el Espíritu de Dios. Otra vez, subtítulo, la revelación por el Espíritu de Dios. Quiere decir la revelación, lo que te dije, el Evangelio va a ser descubierto. Quiere decir que vas a ver cosas avanzar. Tu conocimiento se dispara. Tu entendimiento de la Biblia se empieza a disparar. Tu carácter empieza a ser entendido. Ahí vemos revelación por el Espíritu de Dios. Y ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes son estas personas que van a tener la revelación? Porque Jesús decía, mi Padre y yo nos mostraremos, nos revelaremos a esa persona, nos revelaremos, nos manifestaremos, dice, a esa persona. Quiere decir que va a haber cambios. Y el versículo 6 dice aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre, y entienda eso bien, los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no es aquel filósofo, no es aquel psiquiatra, no es aquel psicólogo, no.
es el que ha escudriñado la palabra de Dios, es el que ha tenido un tesoro, la Biblia, y lo ha aplicado para sí mismo en su vida, para nacer del Espíritu de Dios. Dice, solamente con ellos podemos nosotros hablar sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría ¿de quién? ¿De quién lo tenemos? De Dios. De Dios. ¿En qué? En misterio. Oye, cuando nos ponemos a platicar 2 o 3 personas con el Espíritu Santo, ¿crees que vamos a estar hablando cosas que no entendemos? No, ¿verdad? Vamos a estar entendiendo misterios. Como decíamos por ahí, un tema pero muy profundo es el tema de la predestinación. Es un tema que no lo podemos hablar en público con gente que no ha nacido del Espíritu. Porque dice la palabra que solamente se puede hablar en temas con gente que ha alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo. Tampoco podemos hablar esto con un psicólogo, con un psiquiatra, con alguien, un filósofo incluso. No se puede hablar esto porque ellos no han alcanzado madurez mediante el Espíritu de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Entiende eso? Entonces, dice aquí, nuevamente vuelvo a repetir el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios, pero oye, no sabes versículos, no, el Espíritu Santo no te lo redarguye, a lo mejor lo sabes, te lo sabes memorizado, ahí estás, repite y repite como perico. Me acuerdo un caso de un perico, ¿verdad? Que en una casa y hablaron a la policía y todo porque decían, no, es que están matando a alguien dentro de la casa. Y es que dice ahí la señora, la adentro, decía, auxilio, auxilio. Y esto es verdad. Y ahí va la policía, entra y todo, y entran a la casa y todo. ¿Y qué había adentro? Un perico. Así como tu suegra, compadre. Un perico que nada más repetía las cosas. Pero ese animal, ¿tú crees que sabía realmente qué es la palabra que estaba diciendo? No sabía. La gritaba a todo pulmón, se despepitaba con su voz, pero no sabía realmente qué significaba esa palabra. Ahí a todo el vecindario ya lo había movido, llegaron las patrullas, así como a ti te gusta en Tepito andar haciendo esas cosas. Llegaba todo este revuelto, hacer un montón de teatro. Hay gente, ¿verdad? Dice, ay, me desmayo, me voy. Si tuvieran tanto miedo, dejarían de hacer el mal. Si tuvieran tanto miedo, tanto terror, es que mira lo que me está pasando, me estoy acabando, párale entonces. Entonces este perico ahí gritaba, ayúdame, auxilio, y fue la gente y se dio cuenta que era un animal. Cuando se dio cuenta que era un animal, dígame usted qué importancia le tomaron. Ninguna. Otra vez, imagínate, en otro día vuelve a gritar ahí, y qué van a decir, ese animal ya está gritando. Pero mira, el perico es un qué. Pero no creo que a ti te guste, que yo me está hablando otra vez este animal, ¿verdad? Pues no te comportes como un qué, como un animal. Entonces, ¿sabes? Es que yo no soy un animal. No, sí, pareces que eres un animal. Los seres humanos nos diferenciamos entre los animales, ¿por qué? ¿Sabe alguien por qué? Por el razonamiento. Escuchen bien eso, por el razonamiento. Pero hay gente que pareciera que no tiene ¿qué? Razonamiento. ¿Y qué es razonar? Porque a lo mejor hay gente que dice, si yo sí razono, no sabes ni lo que es razonar. ¿Qué es razonar? Pues es tener la comprensión de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Mira. Entonces, tener la comprensión de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Quién pone lo que es correcto y lo que no es correcto? Dios. Pero, ¿cómo saber yo realmente qué es correcto y qué no es correcto? ¿Basta con un versículo? No. ¿2 versículos? No. ¿15 versículos? No. ¿Qué dice una de las partes de la Biblia? También dice, la suma de toda la palabra de Dios es su verdad. Entonces, ¿y qué pasa si yo quiero dar mi opinión, pero no tengo la suma de la palabra de Dios, que es toda su verdad, y tampoco tengo el Espíritu Santo? ¿Qué debo de hacer? Pues prepararte, ¿no? Pero mientras tanto, pues no hables. No hables. Sí, porque si no, Exacto. Pues vas a dar las cosas de manera incompleta. Exacto. Y no solamente incompleta, muchas veces errado, equivocado por no conocer
Es como mucha gente, filósofos, incluso dice, esa Biblia se contradice porque aquí dice Dios esto, que es un Dios de amor, y por aquí manda matar a Acab y a todas las mujeres y los niños. ¿Y cómo puede ser que sea un Dios de amor? Pues que tú no conoces la palabra de Dios, tú no sabes toda la suma de toda la palabra y por eso das conclusiones locas. Imagínate, blasfemas la palabra de Dios y el nombre de Dios cada vez que tú dices que Dios está equivocado y que este libro se contradice. Cuando Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que su palabra es verdad. Y tú estás blasfemando en contra de Dios, pero todo eso es ¿por qué? Porque no tienes un conocimiento pleno de la Escritura. Por lo tanto, deberías de callarte, ¿sí? Y eso es algo que la gente hoy en día no hace. Hoy todo el mundo quiere expresar su opinión, aún incluso en los medios de comunicación. Ahora todo el mundo tiene al alcance un dispositivo electrónico, como un celular, como una computadora, y con eso puede poner su propio programa y dar su filosofía que quiera. Por eso estamos entrando en un mundo de locura, como decía, corriendo de aquí para allá. Cada quien habla lo que quiere, cada quien expresa lo que quiere. Para unos el aborto está bien, para otros el aborto está mal, pero realmente el único que puede poner la situación correcta y efectiva es Dios. Entonces por eso decía que nosotros tenemos que hablar sabiduría solamente entre aquellos que han sido humildes para dejarse guiar por esa sabiduría y esa madurez. Entonces hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Misterio para quién? ¿Para los que están hablando el tema en ese momento o para los que están oyendo? Para los que están oyendo. Para los que están oyendo. O sea, si tú te juntas con 3 o 4 personas, te metes en una junta de 4 personas que tienen el Espíritu Santo y empiezan a hablar, y tú te vas a quedar como, ¿what? ¿Qué están diciendo? No entiendo, se están contradiciendo. Esto, aquello. No vas a entender porque necesitas estar dentro del Espíritu para poder descifrar los secretos y lo que se está hablando en ese momento. Entonces, si tú no estás con esa madurez, puedes entrar y salir más confundido. ¿Sí? Pues que está más confundido. Entonces, por eso es que dice, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿qué? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían sacrificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cuidado, dice aquí entonces que solamente esta sabiduría que aquellos que han alcanzado madurez la pueden hablar. Y el que no ha alcanzado madurez no puede criticar, no puede hablar, no puede dar su consejo, no puede dar su opinión, y si lo hace, ¿qué estaría pasando? No, pues no va a pasar nada más que va a caer en puros errores. Exacto, va a caer en puros errores porque la Biblia lo cataloga como un necio, como un terco, porque la preparación no te la da tu maestro de teología, de etimología, no, el que hace esto es el Espíritu Santo, que es el verdadero maestro, y él tiene comunión solamente con aquel que es sincero, con aquel que es honesto de corazón, con aquel que realmente lo ama, con aquel que quiere dejar de hacer mal. Es con el que el Espíritu de Dios tiene comunión, y dice la palabra, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Pero para ser un amigo de Dios, tienes que ponerlo a Él en primer lugar. Tienes que dejar al lado tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de ser. Ese es el que Dios te va a dar ese privilegio de ser su amigo, y entonces Él te va a revelar las cosas que tienes que saber, las cuestiones ocultas, como dice la palabra de Dios. El libro de Jeremías 33:3, ¿se acuerda lo que dice la palabra ahí, verdad? Entonces dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para eso no dice da tu opinión, ¿verdad? Sino dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay mucha gente que todavía no conoce ni nada y todavía ya quiere
ya quiere hablar, ya quiere proponer, pero es que yo estoy repitiendo palabras de la Biblia, no sabes ni lo que estás hablando. Como dije, el perico estaba grite y grite, ¿qué? Auxilio, auxilio, y dices, a ver, ¿qué quiere decir auxilio, perico? Cotorrito, cotorrito. No te iba ni a contestar lo que le estabas preguntando, mucho menos te iba a decir qué significa la palabra auxilio. Y así hay mucho ser humano hoy en día que le encanta utilizar el pico, pero no sabe lo que está diciendo. Ahí tenemos cosas como quita la viga que está en el ojo de tu hermano, y a veces lo tuercen y lo utilizan mal porque no lo saben, no saben ni qué significa ese versículo porque no ha sido revelado, porque el evangelio sigue velado, velado, no revelado sino velado, y por eso no sabe lo que es, no es maestro de Biblia, no es maestro de nada. Mira, vamos a ver otra parte ahí, y ya hablábamos de eso. Dice, aquí hay un versículo en Mateo 13:14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, que porque muchas veces está velado, pues por el corazón está engrosado, ¿no? Como tú decías, soberbia, orgullo, enojo. Pero yo aquí tengo una duda, porque por ejemplo, tú estabas diciendo que los que tienen el Espíritu, Dios les revela y son hijos llamados de Dios. Pero se supone que los que aquí dice la palabra de Dios, que cuando tienes el Espíritu Santo, Dios te da dominio propio. Entonces aquí yo entro en una confusión, porque yo recuerdo que cuando tú una vez preguntaste ¿quién tiene el Espíritu Santo? Y muchas personas, bueno, no muchas, una que otra persona dijo yo. Entonces tú dices, entonces lo podemos ver con los hechos. Tú mismo dijiste que cuando tienen el Espíritu Santo hay actitudes, se supone que tienen que tener todos los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que es templanza, paciencia y bondad. Y entonces yo veo en estas personas que tú mismo lo dijiste, o sea, sí se saben la Biblia y todo, pero con sus hechos dicen otra cosa. Entonces ahí ya es dudable, ¿no? Que cuando dicen, ¿quién puede juzgar las cosas? Decía la palabra de Dios. Por si hay un versículo que dice: nosotros juzgamos todas las cosas y nadie nos puede juzgar. Solamente Dios. No. Las personas que tienen más conocimiento. Ok. Entonces, yo puedo juzgar algo, y si no tengo conocimiento, ¿mi juicio es correcto? No. Entonces, desde el momento en que yo digo, dicen que tiene el Espíritu Santo, pero yo veo otras cosas. A ver, el que dice yo veo otras cosas, ¿tiene conocimiento? Sí. Bueno, se supone que tendría que tenerlo, pero si vamos a suponer que yo digo, estoy juzgando, esa persona no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué no tiene el Espíritu Santo? Porque no veo las manifestaciones del Espíritu de Dios. Ok, pregunta, ¿tú conoces Biblia? ¿Sabes la palabra? ¿Tienes el Espíritu Santo para empezar? No, entonces no puedes, no es válido, tú no sabes nada. Es como por decir Pablo cuando regaña a la mujer y le dice, cállate y sal de ella. Y todos los que estaban al lado, ¿qué dijeron? Déjalo, es el apóstol Pablo. Déjalo, pero la regañó, sí, déjalo, no te metas. Pero no faltó aquel Datán, aquel, decíamos, Coré, aquel, ¿cómo se llama? Biram, ¿verdad? Que dijera, ese no tiene el Espíritu de Dios porque no tiene templanza, no se dominó. ¿Qué gritazo le puso a la viejita? Es un desgraciado, abusivo. No sabía, ¿verdad? Es ignorante, que traía un demonio de adivinación y que le iba a hacer mucho daño a las personas con las que cuando Pablo se fuera de esa región, esa bruja se iba a hacerle mucho daño a pequeños, a matrimonios, a personas que lo metieran ahí con su consejería y los iba a echar a perder. Entonces, no podemos nosotros, a quien Juan de la Vecina se le ocurra, dar un juicio cuando ni esa persona tiene el Espíritu de Dios, porque es como aquella persona que quiere dar, imagínate, tú le llevas 2 relojes de la marca Rolex, que tú sabes que son caros esos relojes, y tú le dices a un inculto, a lo mejor habrá gente, que como dijo hermano, dijo Rolex, ¿sí? Ya de antemano ahí es un ignorante, no sabe cuánto cuesta esos relojes, ¿no? Entonces imagínate si yo voy y le digo, dime cuál es el original, aquel que no sabe ni decir el nombre de la marca,
Dígame usted si no va a ser un error garrafal darle esos relojes para que me diga cuál es el original y cuál no. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no va a valorar, a lo mejor hasta el reloj más ligero va a decir, este es el bueno, porque mira, se ve que es más moderno, y incluso mira, tiene hasta un relojito ahí, por ahí es electrónico, y el otro es de puro engrane. No, yo creo que el nuevo es este, el mejor es este, y no es así, porque es un inexperto, ¿no? Decíamos que es un inexperto en la palabra de ¿qué? De justicia. Pero cuando tú ves que dices tú, bueno, si no eres experto, pero cuando tú ves los frutos de la carne que dice que se manifiestan, y cuando tú ves más frutos de la carne que del espíritu, entonces tú ¿qué piensas en eso? Ok, entonces de acuerdo al juicio que nos está comentando a la hermana, vamos a ver cómo juzgamos a Nehemías capítulo 13, versículo 24. Vamos a juzgarlo de acuerdo con el juicio que nos está diciendo ahorita en este momento. 13, versículo 24. Y después cerramos con broche de oro con otro, a juzgar a alguien más con un poquito más de autoridad que Nehemías. 13, versículo 24. Ya tenemos. Recuerda que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el diablo es padre de toda ¿qué? Toda mentira. Entonces va a engañar, ¿se acuerdan que dicen, ¿verdad? Que aquellos que no están inscritos en el libro de la vida los va a engañar para que crean a toda mentira. Entonces cuidado, porque hay veces que esa gente, sobre todo incluso decíamos los que no nacen del Espíritu y juzgan y critican, son los que más condenados están en el infierno. Por eso Dios decía que aguas con blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque muchas veces juzgamos cosas sin saber, sin conocer y sin entender, pero como no conocemos de Espíritu de Dios, hablamos muchas cosas sin entendimiento y nos condenamos a nosotros mismos por las palabras que decimos. Pero aquí otra duda, otra pregunta, por ejemplo, ya ves que luego nos han dicho que y luego hemos visto, ¿no? Que por ejemplo hay pastores que ya caen, entonces ahí cómo puedes explicar. Dios les quita la autoridad primeramente. Dios no es de que porque doña Magdalenita le vino a exhortar al pastor y porque ella está en el espíritu y el pastor está endiablado porque ya cayó. No señor. Dios dice que Él pone reyes y quita reyes. Si Dios va a quitar o va a castigar a uno de sus siervos, lo hace Él mismo. Él mismo se encarga de eso, porque es para Dios, son instrumentos. Y no nada más es de que Él va a hacer las cosas porque una señorita o un viejito vino y le dijo, tú eres del diablo, Dios me lo reveló y te saliste del espíritu. No es así. Dios siempre tiene los métodos para corregir a sus propios siervos. Por eso dice la palabra de Dios que de Él es si quiere mantenerlo en pie o de Él si quiere tirarlo o hacer lo que quiera. Incluso hay un versículo también que dice cuando Pedro le dice, oye, Juan nos viene siguiendo, dice, ¿y a ti qué te importa? Dice, yo si quiero lo dejo ahí hasta que yo regrese después del juicio y todavía esté en pie, ¿y a ti qué te importa? O sea, le dijo, no te metas en lo que no sabes. Entonces Dios es el que sabe realmente quién está. Por eso es muy delicado hablar sobre en este caso gente que ha estado con Dios o gente porque nosotros no sabemos, y menos si no tenemos conocimiento para saber realmente y hacer un juicio correcto como de verdad debe de ser. Por eso decía tú, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, que le dijeron a Dios que era hijo de Belcebú. Imagínate nada más. Por eso dijo, aguas con blasfemar en contra del Espíritu Santo. Mejor, dice ahí la palabra, Jesús decía, quita primero la viga que está en tu ojo, porque por eso no puedes ni ver si realmente es una viga grande o es una paja lo que está en el ojo de tu hermano. Entonces no podemos hacer un juicio si ni siquiera tenemos el Espíritu de Dios. Por más que tengas teoría bíblica, es como decirle a un filósofo que conoce toda la Biblia y meterlo a la iglesia y decirle, dime tú qué servidor está bien y qué servidor está mal. Imagínate, Dios mío, aunque tenga el conocimiento teórico, pero no tiene el discernimiento de espíritu. Entonces es lengua muerta, es una palabra muerta. Entonces, mucho cuidado con esas cosas, porque por eso mucha gente se condena grandemente. Decíamos ahí, dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Y entonces qué pasa ahí con por ejemplo, ese pastor que está ahí, que sabemos que no es de sana doctrina, y entonces será su tiempo de Dios o qué? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Ay, el que luego hace cada cosa, Pues, Luna, ¿o cómo se llama? Cas Luna. Ok, bueno, toda esa jerarquía. No, hasta esos profetas que vemos que ya torcieron la doctrina, porque ya no estamos hablando de su vida personal, estamos hablando de su doctrina.
¿sí? No estamos criticando nosotros su vida personal de ellos. Lo que estamos criticando es la doctrina torcida que han estado hablando, el evangelio de la prosperidad. Es muy diferente. Cuando alguien te dobla la palabra, cuando ya no te está enseñando las escrituras, pero su vida personal es otra cosa. Es como a veces se han divorciado y todo eso. No sabemos realmente qué esté pasando dentro de su vida personal. No sabemos quién tuvo la culpa. Si fue el perico que estaba ahí al lado, o no sabemos si fue él. O sea, no sabemos. Y por eso mismo no podemos nosotros meternos. Lo que sí sabemos es que si doblan la doctrina, algo ya está mal. No, pero aquí dices tú que Dios quita, pero en este caso, ¿cómo puede Dios estar o sea, que yo veo que todavía siguen ahí? No, es lo que tú ves. Yo no sé si tú estás enterada de las Pues noticias ya cristianas. Dicen que otra vez me dijeron, una hermana que... Un cotorrito. Ajá, un cotorrito que esta mujer, o sea, ya se divorció y todo, y puso su iglesia. ¿Ah, sí? Sí la puso. Entonces, o sea, y sigue ahí, o sea, yo digo... Pues, No, ¿cómo? tú no sabes. Es que es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Y cómo sabes que le va bien? O sea, no sé si tengas un paparazzi por ahí cerca de ella. Porque, ¿cómo saberlo? Porque por el hecho de que puso una iglesia que ya no es de la índole, de la magnitud que tenían, porque antes incluso le daban la famosa cobertura, que no estamos de acuerdo en eso tampoco, la cobertura que le dieron a muchas iglesias, incluso le quitaron su propio ministerio que Dios les había dado en el Espíritu a esas iglesias, por haber permitido que estas personas delegaran esa famosa cobertura que no es así. Y incluso echaron a perder muchos ministerios, introduciendo, como dice la palabra de Dios, herejías destructoras, ¿sí? Enseñanzas que no eran correctas, y muchas iglesias que estaban sanas se corrompieron, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo saber que ahorita tú dices, por decir, que tiene otra iglesia y cómo saber que le está yendo bien? O sea, para empezar, de entrada ya no es la magnitud del ministerio que tenía. De dar cobertura a muchas personas. Muchas iglesias ya incluso ya renunciaron a ese ministerio porque vieron que se fue para abajo, precisamente por eso. Entonces, no podemos tener, como decíamos, si hablamos alguna cosa, tenemos que tener los datos, porque muchas veces nosotros nos dejamos engañar por lo que aparentemente, ¿no? Decían por ahí ese dicho de que no andaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Y ya les habían comprado la tumba, ya le habían comprado la caja y todo, y resulta que el otro andaba ahí en el bar manos quietas, ¿no? Entonces, imagínate, no podemos hacer conjeturas así. Por eso es necesario, lo que decíamos, el Espíritu Santo. Y aún así, incluso, que lo que dije, basta y sobra con el Espíritu Santo, pero hasta los hombres llegaron a hacer concilios. Quiere decir que varios tenían el Espíritu Santo y conforme a eso analizaban una situación. Y eso hablando, como vuelvo a repetir, basta y sobra con el Espíritu Santo, pero a veces los hombres hasta decían, yo tengo el Espíritu de Dios, tú también lo tienes, tú también, vamos a hacer un concilio y vamos a que el Espíritu de Dios hable ahí a todos nosotros y sobre eso dar una opinión. Hoy en día ya la gente opina lo que se le da la gana y lo que piensa a su propio parecer. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, bueno, entonces que digas tú que como uno no tiene el nivel así alto o el Espíritu Santo, entonces, por ejemplo, en este tipo de personas, entonces ya uno no puede decir ya nada, porque puede ser porque ellos pueden decir, sí tengo el Espíritu Santo. Lo que Dios nos manda a hacer es nada más simplemente que escudriñemos la doctrina, ¿sí? Eso es lo que, incluso a los fariseos Jesús le preguntó, oye, ¿y podemos hacer lo que ellos hacen? Dice, mira, ¿te está hablando la doctrina? ¿No la ha doblado? No, tal cual la enseña es así. Entonces, obedécela. Sí, obedécela. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Entonces, porque vuelvo a repetir, no vaya a ser que la perspectiva del endemoniado esté dando un juicio mal porque esté endemoniado. Es como decirle al borrachito, dime tú, borrachito, si voy derecho, o échame aguas, ¿sí? ¿Tú le dirías a un borrachito, échame aguas? Claro que no, porque como decía Jesucristo en esa parte que decía, quita primero la viga que está en tu ojo y después mira la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, si por decir, tú le dices a un borrachito, échame aguas, pues por favor, te vas a chocar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ¿cómo confías en un borrachito que anda todo mal? En este caso sería no tener el Espíritu de Dios, no tiene cambios, no domina sus acciones, quizás el tiempo de que Dios le ha dado para arrepentirse ya es muy largo y todo hasta el día de hoy no. Entonces, ¿quién confiaría en una persona así? Pues nadie. Entonces tenemos que tener, como decimos, bases y testimonio. Por eso decía, da testimonio Dios a mi espíritu de que somos llamados hijos de Dios. Entonces, porque un endemoniado te juzgue mal, no quiere decir que toda la gente te juzgue así.
O sea, dice ahí la palabra, por los frutos se conoce ¿qué? El árbol. Entonces decía, a lo mejor uno por ahí dice, oye, qué naranja tan fea, ¿verdad? Horrible, sabe horrible esa naranja de ese árbol. Bueno, a ver, pruébala tú. No, está muy rica. A ver, pruébala tú. No, está muy rica. A ver tú, ¿te gustó el jugo? No, a mí me hizo muy bien, me hizo una digestión muy bien. Ah, bueno, entonces quiere decir que el que esté engañado, nada más es ese. Entonces, cuidado con eso. Por eso decíamos que hay que hacer un justo juicio. Un justo juicio. Un justo juicio conlleva de anécdotas, testimonios, una amplia criterio. Un juicio es eso. Sobre un caso, un crimen, algo, es un juicio, es eso. Quiere decir, vamos a analizar todos los puntos para llegar a un veredicto que sea lo más justo posible, ¿sí? No nada más al hervor, hablar por hablar, porque tenemos lengua y lo utilizamos porque la tengo, ¿no? Y se mueve de lado a lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y más en temas que Jesús dijo muy claramente, que si tú blasfemaras contra el Espíritu Santo te metías en serios problemas. Entonces aún hasta siervos de Dios que tenemos el Espíritu Santo, hasta cuando, por decir en el caso de la Luz del Mundo, del líder que fue a la cárcel acusado de pedrasta, y aún así hasta nosotros de hacer un juicio, sí tenemos que de alguna manera no decir como tal, sí es un pedrasta violador, tenemos que mantenerlo más al margen posible, porque no sabemos realmente, no va a ser que haya sido alguna jugarreta de Satanás. Nosotros no nos metimos en esa doctrina, no sabemos cuál es su doctrina, no sabemos qué enseña, entonces no podemos llevar por dimes y diretes porque la NNBC lo dijo, o porque Televisa o Azteca lo dijeron. Tener mucho cuidado con esas situaciones, porque estamos hablando de gente que estaba dentro de los atrios, y eso es muy peligroso, meterse nada más a hablar por hablar, ¿sí? Por eso decíamos ahorita en el caso de Nehemías 13:24, imagínate, lo podríamos meter juntamente con la Luz del Mundo tal vez, o con el Cas Luna, o con Guillermo Maldonado, pues si alguna cosa de esas. Mira, el versículo 24, mira lo que dice. Dice, a la mitad de sus hijos, fíjate esto, a la mitad de sus hijos hablaban la lengua de ¿qué? De Asdod. Muy bien. Estamos ya en la cita, ¿verdad? En Nehemías 13. La lengua de Asdod, porque no sabía hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y versículo 25, es Nehemías, Nehemías, el profeta Nehemías. Y reñí ¿con qué? Con ellos. ¿Y qué más? Y los maldije. Híjole, ya vamos mal con el pobre Nehemías, porque eso, los maldicientes no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y parece ser que Nehemías los estaba ¿qué? Maldiciendo. Y herí algunos de ellos. ¿Qué? ¿Los hirió? ¿Los hirió? Sí. ¿Con qué? No sabemos. Los herí algunos de ellos y les arranqué las greñas. Dice cabello, ¿verdad? Pero sabes que nos gusta poner sabor a la cosa. Bueno, pues ya, cerremos la Biblia y vamos a dar juicios acerca de Nehemías. Estás todo en contexto. Estás todo torcido, compadre. Si estuvieras ya dando juicios acerca de Nehemías, diríamos es un loco, se arrancó en ira, le arrancó las greñas, los maldijo, los mandó al infierno. ¿Ya ven? Es peligroso meterse en terrenos cuando somos inexpertos en la palabra de justicia, ¿sí? Entonces dice, peleó con ellos, los maldijo, los hirió, algunos de ellos les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no temeréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. O sea, estaba bien enchilado Nehemías. Oye, pero aquí como que hasta me da risa, porque imagínate para las personas que digan, pues de aquí soy. Para las personas, no, yo más bien digo para los que digan que los pastores son burros y de retraso mental, que les ven la cara. Yo diría mejor eso, porque un hombre de Dios tiene el carácter bien puesto. Yo es lo que veo. Y ahorita vamos. Pues es que también eran unos chiquilines, o sea, eran bestias. Por eso, pero imagínate, si hay hombres que igual que Dios los sacó del carácter. No, pero otra vez volvamos a lo mismo. Si no tiene Espíritu Santo, si no tiene el entendimiento de la palabra, no cualquier hijo de vecina va a ir y va a ser el profeta. O sea, por eso te dije que tenemos que hacer un amplio juicio. Es como, por ejemplo, se viene a la mente el pastor Eugenio. Él sabemos que luego viéndolo,
y tú lo has dicho que como que tiene un carácter así fuerte. Entonces él lo ha dicho que, pues ya ves que la otra vez estaba comentando él que él se enojó, ¿no? Y sí vemos que sí. Entonces imagínate, si escucha esta palabra, si ve esto o lee esto. No lo sabe, tiene que saberlo porque es un pastor. Y que agarre y que, por ejemplo, si hay alguien que, o uno de sus siervos, no, a lo mejor el pueblo, porque el pueblo luego es rebelde y como dices, va y viene, pero uno que esté ahí en su... Bueno, yo digo más, incluso a lo mejor si en algún momento ya hizo alguno de este tipo de cosas o algo así, pues tú no lo sabes. Ay, ya es que no me imagino. No, es que no es de que nos guste o qué parece, sino lo que está escrito. Y vamos a otro más, ¿no? A uno, no sé si a lo mejor dices, bueno, Nehemías ni lo conocía, no falta aquel que diga Nehemías ni lo conocía. Vamos a ver si ahora este personaje de San Juan capítulo... Mira, yo tengo que cuidar primeramente el bienestar de toda la congregación, y yo no sé hasta qué punto ciertas personas pudieran hacer daño a la congregación. O sea, yo tengo que prever primeramente el bienestar de los demás, ¿sí? Si llega alguien aquí, no sé, un ejemplo, con un arma de fuego o empieza a sacar balazos, o si hay un obrero, yo no le voy a decir, espérese a ver a qué horas balea alguno. O sea, yo lo saco porque lo saco, ¿sí? Entonces, ahí de donde lo pueda agarrar, ¿sí? Porque es lo que no entendemos y es lo que por eso estamos hablando y decíamos ahorita con doctrina, que tenemos que entender bajo qué circunstancias está hablando Dios esto. No es de que esto lo vamos a hacer con toda la gente, ni tampoco Nehemías se ponía, no le decían arrancagreñas porque a todo el mundo se las arrancaba. O sea, son casos muy particulares que se utilizan a ciertos animales con palabras con mayúsculas, ¿sí? Que no toda la gente, por gracia del Señor Jesucristo, son animales, ¿sí? Entonces hay gente que sí es entendida, hay gente que sí es comprensiva, hay gente que basta con una llamada de atención que hasta se quebranta su corazón. Pero hay gente que es, sí, como les vuelvo a repetir, hermanos, animal en letras mayúsculas. Y por eso decía ahorita, voy a ver ahorita aquí hasta qué versículo estamos en él. Y fíjense, ya dimos ahorita otro caso en Nehemías y decíamos, de ahí se van a agarrar, ¿no? Y que si, por cierto, nos decía la hermana, ¿no? Y si Eugenio Macías conociera esto, lo conoce. Y lo que tenga que aplicar en su ministerio, Dios lo respalda o no. O sea, por eso no podemos juzgar, ¿sí? O sea, todo pastor conoce esa historia. Pero, ejemplo, no es de que descubrimos el agua caliente. El otro pastor que se llama Carlos, ya ves que tú dices, no, este sí se pasa, pero a veces digo, no, eso está bien. Porque y él es como les dice, ¿no? A la gente. Pero es que vuelvo a repetir, él generaliza, él a todo el mundo le habla así muy fuerte, ¿sí? O sea, generaliza. Entra por primera vez el homosexual y le dice que es un maricón. ¿Tú qué crees que va a pasar con ese homosexual que acaba de entrar? ¿Sí? O sea, no se puede generalizar. Estos casos de estos hombres era porque ya era día, noche, lo mismo, desobediencia, esto, haciendo daño a los demás. Eso no se puede permitir. Pero hay gente que entra por primera vez a la iglesia que tienes que presentarle a Cristo Jesús. No le puedes decir que es esto, que es aquello. Pero es como de los alcohólicos. Es que estás diciendo así como, por ejemplo, si un alcohólico, entonces yo lo recibo. No, pero si un alcohólico me llega 2, 3, 4, 5 veces y le digo, véngase bien, véngase su estado de juicio y sigue llegando alcohólico, le voy a tener que llamar la atención, le voy a tener que decir, ya vente por favor, sobrio, porque me estás lastimando a la gente que está al lado. Hay gente que acaba de llegar o que acaba de salir del alcoholismo y se sienta al lado y el otro viene alcohólico. Imagínate qué difícil es para esa persona que está tratando de salir del alcoholismo y que venga un alcohólico y le sople todo ahí pero por primera vez, por ejemplo, si en ese caso Dios dice, por primera vez puede llegar la mujer con minifalda, por primera vez puede llegar la mujer pintarrajeada, la primera vez puede llegar un homosexual ahí con faldita. O sea, tenemos nosotros que presentarles a Cristo Jesús y orientarlos para que cambien de vida. Lo que no está bien es que sigan practicando las cosas después de haberlos ministrado, de haberlos orientado, después de haber cambios en su vida, en cosas que Dios ha hecho. Eso ya no es tolerable. Eso ya se le llama en términos de impiedad, impío, ¿sí? Gente que es perversa. Y ahí es donde toda la ley se aplica bajo este término. Gálatas capítulo 3, versículo 1 decía en la versión Nueva Biblia Viva, y creo que lo voy a poner aquí para vean en el video,
de Gálatas 3. Decía, voy a leerlo textualmente y lo voy a poner en la pantalla para que ustedes vean, todo el pueblo que nos está viendo, cómo hay versiones donde son muy recias y que no estamos hablando de cosas como decíamos de que falta de misericordia, por el contrario, mucha misericordia, y por eso Dios a veces te habla tan fuerte. En el libro de la carta de los Gálatas de Pablo, lo que dice el capítulo 3 versículo 1, le dice al pueblo de Galacia, al pueblo de los Gálatas, le dice: oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. ¿Quién los embrujó? A ustedes les hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Pues ya no sé, muchos yo creo que hoy dejarían de ser seguidores del apóstol Pablo por esta palabra tan antisonante que utilizó, porque oye hermano, es que ve el Galacia, o sea, ya había recibido el conocimiento de la verdad y seguían en las mismas cosas e iban, como dicen los cangrejos, para atrás. Entonces, ¿qué hacemos con Pablo? ¿Qué hacemos ahorita con Nehemías? Que ya ves que hasta de las greñas lo sacó, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos las hojas bíblicas? ¿No? O sea, es parte de la vida, es parte de la vida de una congregante muchas veces que puede ser dañino para la demás. Decía Jesucristo, un poco de levadura leuda toda la masa. Vas a dañar a otras personas que están ahí, gente que muchas veces en el matrimonio puede dañar a los hijos, y porque no se toman decisiones, vas a dañar a los hijos, vas a dañar a todo lo que está alrededor, al ministerio incluso. No puede permitirse eso. Por eso los hombres de Dios tienen un carácter bien recio. Decíamos ahí, incluso apenas lo tocamos, no sé quién se acuerda acerca de la cita del he hecho tu frente como pedernal. ¿Se acuerdan esa cita? 3:9. Ezequiel 3:9 dice: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. Dice: no les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces, pastores, a veces les toca pueblos muy rebeldes, muy necios, muy tercos, y tienen que ser sus frentes hechas de diamante, ¿sí? Dice: no tengas miedo, me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, siempre se habla con doctrina, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve entre los cautivos y los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Entonces imagínate, ¿tú crees que muchas veces no le dijeron ya cállate, nos queremos oír? ¿Y qué decía Ezequiel? Decía: cállenme, y le hablaba más fuerte. Entonces decían, pues qué insensato, ya cállate, te van a ver. Sí, pues es que decía Dios que les puso como su frente como diamante, entonces lo que tienen que hacer lo van a hacer. Y Nehemías lo que tenía que hacer lo hizo. Y ahí viene otra parte más importante en el libro, ahora que decíamos aquí, en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Ahí vamos a ver otro personaje, yo creo que sin misericordia, de acuerdo a los juicios malos. ¿Cuál es el bautismo? No, eso tenía un poquito más de autoridad todavía. San Juan 2:13. Y vamos a ver otro hombre, de acuerdo a los que juzgan mal, sin misericordia. A los que juzgan mal, no a los que juzgan bien. Jesús, nada más y nada menos que el Señor de la misericordia y del amor. Y yo lo creo, yo sí lo creo. A pesar de que vamos a ver ahorita que sacó un látigo, no sé de qué color hubiera sido, tal vez negro, pero sacó un látigo y les dio unos latigazos a estos animales. Y no estoy hablando de las palomas. San Juan capítulo 2, versículo 13, su título: Jesús echa a los mercaderes del templo. No a las palomas, a los mercaderes. Versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo, ¿qué dice ahí? Un azote de cuerda. Aquí dice, tengo la Biblia de las Américas. Aquí en esta traducción, ¿cómo dice la traducción 60? Cuerdas. Toda la cita. Y haciendo un azote de cuerdas. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas, en la traducción dice: y haciendo un látigo de cuerdas. O sea, se puso a trenzarlo. Se hizo porque con una tirita no. Entonces él puso a trenzar, se puso a hacer un látigo ahí. Mira, era experto hasta hacer látigos. Que nos enseñe, ¿no? A varios. Dice ahí, se puso a hacer un látigo de cuerdas y echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas a los que vendían palomas y dijo:
quien quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y mire que estamos hablando nada más que estaban haciendo ventas nada más. Y para Dios ya era algo que le fastidió, le molestó y utilizó la fuerza bruta. Nada de que dijo en el día postrero, en el juicio final, dijo ahí mismo me los cuereo. Y fue por haber hecho negocios en la casa de Dios. Ni siquiera estamos hablando de haber hecho más cosas dentro, de estar afectando a más personas. Entonces, y ahí tenemos ahora al Señor Jesucristo. Ahora no sé si alguien que tenga dudas de si Dios verdaderamente está guiado por el Espíritu de Dios o no. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que entender y madurar que cuando Jesús nos dice que no es posible que ya una vez tendríamos que ser maestros y tengamos otra vez que utilizar la leche no adulterada. Es algo terrible, o sea, es que a veces la gente no quiere entender que dice, ¿a poco sí de verdad es tan grave que yo no tengo un crecimiento? Es gravísimo. Es gravísimo, no solamente te condenas tú, puedes condenar a los demás. Por eso Dios dice que te envía un poder engañoso para que creas a toda mentira y te pierdas. Ese es el punto. Y en Mateo, como hace rato lo mencionabas, decía ahí que el corazón de este pueblo se ha engrosado para que no se sanen, para que no se curen y se condenen. Ese es el punto. Que se vayan a condenación de ese tipo de gente que no quiere arrepentirse con Cristo Jesús y nacer de nuevo y dejar de decir juicios sin fundamento bíblico y torcer versículos para que ellos sigan siendo hombres de pecado y hiriendo a las personas al por mayor. Entonces tenemos que levantar la voz, todos los pastores, todos los que conocemos esta palabra de Dios, todos los que dimos a conocer hoy de Nehemías, porque hay pastores, hermanos, que también a veces les tiembla la mano. Y en el sentido de que dejan que la población, la iglesia hagan lo que quieren, a los pastores ya les da miedo. Pregúntales al pueblo si sí quieren que hablemos del infierno. Pregúntales si hay alguien que no adultera, porque si hay alguien que adultera no hablamos de adulterio. Si hay alguien que es neurótico no hablamos de neurosis. Si es alguien que está ahí drogándose con mota, no, pues no le digas porque va a decir que se la echaste. Y entonces estamos haciendo la casa de Dios un mercado. Entonces tenemos que poner nuevamente el poder y la fe de Cristo Jesús y hablar lo que son las cosas. Y si no se obedece a eso, incluso lo más light que te puede pasar, de acuerdo a las cartas de Tito o de Timoteo, en Tesalonicenses también, lo más light que te puede pasar en la iglesia cuando tú estás desobediente y haciendo divisiones y haciendo maldades en la familia, ¿sabes lo que hacen? ¿Qué hacen? Pues exponerte. Te exponen, Te señalan. y si después de todo sigues igual siendo un animal de dos patas, te expulsan de ahí, ¿sí? ¿Y sabes para qué lo expulsan? Para evitarnos sacarlos de las greñas. Porque preferible es, como dicen, no contengas con el necio porque te vas a hacer igual de necio que él. Entonces lo que se hace es expulsa a la persona. Después de tanto tiempo que se le ha dicho, se le ha puesto palabra de Dios y no quiere entender, lo que hace es se le expulsa. Antes de eso se le expone su ignorancia, su falta de conocimiento. Decía ahí la palabra de Dios, dice, van de mal en peor. Dice, como Janes y Jambres dieron los nombres, es el Janes, es el Jambres. Así también está el Coré, el Abiram y el Datán, ¿sí? Y estos andan haciendo divisiones, dice, hablando mal de Moisés, hablan mal de la iglesia, hablan mal de esto. Dice, exponlos, señálalos para que se avergüencen. Y si aún así son unos sinvergüenzas de primera y siguen haciendo lo mismo, sácalos de la iglesia. Entonces, vea que la palabra de Dios, el velo, hermano, a veces nos ciega y hacemos juicios terribles, pero realmente es porque a veces esas mentes están endemoniadas y por eso a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero la ley de Dios nos dice que sí tenemos que ser recios en ese sentido. Y habrá gente que usted vea que somos muy misericordiosos y usted tampoco tal vez entienda. Dice, a ver, a mí me expulsaste y ya ese ahí lo tienes y le llamas y esto. ¿Por qué? Bueno, tú no entiendes. Para entender tendrías que meterte a la palabra de Dios, tendrías que nacer del Espíritu Santo y tendrías entonces que ver por qué lo estamos tolerando. Así como Pablo, que era un asesino, y cuando Ananías le dice, pero ¿qué no sabes quién es Pablo? Y le dice, sí, sé quién es Pablo. Dice, y lo voy a dejar porque va a sufrir mucho por causa de mi nombre y me va a ser de mucha utilidad. Pero eso tú no lo sabes. Pero tú nada más ve y quítale las escamas porque estoy diciendo que ores por él. Y se acabó, ¿sí? Entonces hay que tener, como decíamos, hermano, porque el velo de este siglo niebla el conocimiento de la gente y sobre todo el ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, a partir de hoy, mejor tengamos los oídos abiertos, ¿sí? Para no hacer juicios
completamente locos, que te puedan llevar, dice ahí la palabra de Dios, que muchos se extraviaron de la fe, escuchando a espíritus engañadores, para que me entiendas, escuchando a tu demonio dentro, que te está diciendo, haz esto, haz lo otro, revélate, ellos, mira cómo están haciendo injusticias, todo eso, y es un demonio dentro que te está diciendo eso. ¿Cuál es la finalidad de eso? Que tú te pierdas, porque el que es de Dios no se va a perder, va a seguir sabiendo cuál es su camino y hacia dónde va, pero el que está endemoniado, ese es el que va a terminar perdido, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Les gustó la historia de Nehemías? Está interesante, ¿no? O sea, increíble, ¿no? O sea, después de haber hablado un lenguaje muy fuerte, después de ya los había maldecido, y luego lo que hizo, Los hirió, ¿no? Ya estaban maldecidos, heridos y pelones, ya. Imagínate, está bueno eso. Ah, Señor, ¿no? Increíble, ¿no? Eso está muy interesante, pero muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues ahí está, hermanos. Entonces, no sé si quieren aportar algo acerca de todo este punto que vimos así, de las cosas. ¿Quedaron satisfechas? Bueno, pues bueno, a ver, entonces cerramos con conclusiones. ¿Qué conclusiones entonces tenemos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué conclusiones tenemos? Pues que para participar y para juzgar tenemos que tener pues mucho conocimiento, ¿no? Tenemos que estar preparados y nada más, y no nada más en lo que nosotros pensamos, si es correcto o es incorrecto, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque hasta nos podemos condenar por dar un mal juicio o porque sea un juicio mal fundamentado. Y por eso tenemos que tener la preparación, porque antes de, pues ahora sí que de hablar, tenemos que utilizar la razón y los principios de los cuales Dios nos habla a través de su palabra, para no caer pues en errores así garrafales o hasta el punto donde pues se tenga que utilizar esa fuerza ya humanamente hablando, por la manera en la que estamos recurriendo o cayendo en esos errores. Y pues a veces sí se nos va a tener que hablar fuerte, y a veces de alguna manera sí se nos va a hablar pues un poco más tranquilos. Todo depende de cómo seamos nosotros y de que si seguimos cayendo o no en ciertas situaciones de las cuales ya nos han hablado. Y es por eso que pues cuando tenemos el conocimiento de Dios, tenemos sabiduría, y esa sabiduría nos ayuda a ser entendidos y por lo tanto pues no llegar a extremos, porque podríamos criticar la actitud de Nehemías, ¿no? Pero pues yo me imagino que ya también de todas las veces que había hablado, que había sido paciente, pues ya se le había acabado esa paciencia, y sí es cierto que a veces ya se tiene que recurrir a palabras más fuertes o acciones más fuertes, y tristemente es de las veces en que las personas así entienden, pero las personas que son necias entienden así, pero las que son entendidas y tienen la sabiduría de Dios, pues entienden hablando, entienden pues de alguna manera con la palabra, y de esa manera van a cambiar y no van a seguir enfrascados ahí en un error. Amén, exactamente. Y es algo, un punto que dijiste exactamente, para no llegar a ese punto, que es algo, incluso para Dios, dice la Biblia, es vergonzoso tener que llegar a ese tipo de cosas. O sea, no solamente es el que está siendo castigado, sino el que está ejerciendo ese castigo es vergonzoso. Es vergonzoso tener que utilizar a una persona así, porque ya llegar a esos puntos es que es más animal que los animales. Porque el animal no tiene razonamiento y muchas veces más obediente. Y el ser humano que tiene razonamiento y se comporta como un animal, pues ya se las ganó de todas. Entonces sí es algo muy triste, muy vergonzoso, y que solamente gente pero muy, ahora sí que fea de corazón, puede llegar a esos puntos en donde incluso Dios te diga: te voy a enviar un espíritu engañoso para que creas a toda mentira, porque contigo no se puede. Rechazaste la verdad, y por cuanto rechazaste la verdad, Dios envió un espíritu engañoso a que creas a la mentira. Y ahí entonces la gente dice, como tenemos ahí en la Nueva Jerusalén, que estaban afuera y que levantaron el puño en contra de Dios y dijeron: destronemos al que vive por los siglos. Fíjate qué horrible. O sea, en vez de decir: oye, te dejó afuera, ay, Dios mío, te dejó afuera, animal, porque eras un hechicero, porque eras esto, porque eras un mentiroso. Y en vez de eso dice: vamos a sacarlo del trono. O sea, qué horrible gente, que después de que
Dios les intentó hablar y todo y se quedaron condenados por su culpa, y todavía dice vamos a pelear y sacar a los hijos de Dios del campamento de los santos y vamos a destronar al que está en el trono. Imagínate nada más hasta dónde llega esa gente, porque ya es una gente muy soberbia que catalogan a Dios como un Dios malvado y un Dios que no tiene misericordia. Entonces eso es ¿por qué? Porque la gente es muy necia, terca. Y la verdad, honestamente, yo con ese tipo de personas, yo tengo mi opinión que es muy difícil que se salven. Porque ya con la palabra de Dios, aún así teniendo la palabra de Dios, no quieren entender. Es un corazón muy, pero muy feo. Que solamente no sé si en el quebranto o la muerte los llegue a doblegar. Muy bien, damos la siguiente conclusión. Pues bueno, pues sí es lo que escuchamos pues es interesante, y bueno, ya escucharon, hermanos, que pues el ser terco y ser obstinado pues no les va a llevar a nada bueno, y por eso si no tienen un crecimiento es porque pues tienen un corazón engrosado, porque teniendo oídos no oyen, los escuchan pesadamente, viendo pues no persisten. Entonces es porque ya hay un corazón engrosado, soberbio, y pues no va a haber un crecimiento. Y entonces y pues lo que podemos ver ahorita en la palabra que Dios habló, pues de todas las personas, ¿no? Necias, y aparte de que como ¿cómo se llama? Como los pastores, ¿verdad? Que no pueden quedarse callados, que tienen que tomar su autoridad, como lo que vimos en Nehemías. Y pues sí sí me quedé así como impactada, porque como que sí lo había escuchado, pero bueno, ahorita sí se quedó así como que, bueno, me quedé pensando, ¿no? En ese versículo. Entonces, y también en lo de Jesús, ¿no? Bueno, de Jesús sí vimos que también, bueno, él que era perfecto y todo, y cómo lo hicieron enojar, ¿no? Y entonces en él entró el enojo y cómo lo sacó. Porque pues sí, yo sé que hay veces que te sacan de tus casillas, y como luego son piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, y bueno, entonces eso es lo que vi en estos pasajes. Y pues bueno, pues entonces pues yo les invito a que pues no sean así, ¿no? Que si tienen este tipo de acciones, pues que no sean así, que reflexionen, y si, como dicen, si hay vida, todavía hay esperanza, y pues que si sigues haciendo esas cosas, pues te vas a tener un espíritu engañador y te puedes perder y no puedes tener la salvación. Y bueno, hermanos, pues con esas conclusiones nosotros ahorita lo que decíamos en un momento atrás, a veces la falta de conocimiento y sobre todo el Espíritu de Dios para poder llevar un caso que puede llegar a una cosa más fuerte, como ahorita vimos. Nehemías llevaba casos muy pesados, por eso es que ustedes quizás no pueden visualizar por qué hizo eso con esas personas. No crean que era con cualquier persona. O sea, estas personas eran ya gente muy terca, aferrada a las cosas que Dios les había marcado. Y igual lo mismo, ¿por qué creen que Coré, Datán y Abiram fueron tragados por la tierra? O sea, no son cosas, la rebelión, el estar echando a perder a la gente de alrededor, no es cualquier cosa, hermano, es algo que Dios le fastidia, le molesta mucho el hecho de que haya alguien que esté violentando los derechos y la paz de los demás. Y a Dios le molesta mucho eso, y tan es así que Él va a traer juicios sobre la tierra como decía ahí, los que están bajo el altar. Usted recordará que decía, Señor, haznos justicia. O sea, ellos aún después de muertos decían, Señor, haznos justicia ante esta gente malvada y maligna que ha estado dañándonos a todos nosotros. Y decía entonces, el Señor decía, ¿saben qué? Vamos a ustedes descansen, ya están aquí en el plano del tercer cielo, pero descansen, pero se les va a dar a ustedes ropas blancas, y sin embargo faltan cosas porque van a caer juicios sobre la tierra. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender, que la justicia de Dios va a llegar tarde que temprano, y otras veces se va a aplicar incluso en este plano terrenal de esta vida. Tal vez con una enfermedad, con un juicio, con alguna situación, pero sí se va a aplicar la justicia, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, muy bien, mis hermanos, pues vamos a hacer una oración en este momento, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para que ya ahorita todos ustedes, pues si tú has sido
quizás un hacedor de maldad dentro de tu casa, dentro de tu familia, pues para que tú tengas en cuenta esto hoy y que sepas que si es algo grave que tú estés haciendo estas cosas y que te arrepientas hoy ante Cristo Jesús si tú quieres llegar a este convenio con el Señor, un verdadero arrepentimiento a través de su palabra, pues entonces hoy te invito a que te arrepientas y cambies tu actitud, no solamente de decirlo con palabras, sino con hechos. Cambia la actitud, porque eso es algo que al Señor no le agrada. Entonces, cierra los ojos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer la oración en este momento. Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tú nos has hablado la palabra de Dios, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra sea de edificación para muchas personas que han estado actuando mal y que sepan, Padre, que tu justicia sí llega y que también tú eres bueno, misericordioso con aquellos que están siendo entendidos, con aquellos que se arrepienten de todo corazón, con aquellos que no repiten sus acciones. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú sigas obrando la justicia en cada uno de nosotros. Que tú sigas obrando, Señor, esa fe en las personas que están entendiendo esta palabra y que la están creyendo con todo su corazón. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, haz tú la obra con aquellas personas que están necesitadas, con aquellas personas que ya están fastidiadas de su vida y que quieren hoy a través de este mensaje tal vez tengan un cambio, Señor, en aquella persona que es humilde de corazón, aquella persona que es mansa de corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Muy bien. Pues vamos a estar con otro tema la siguiente semana y pues ahora nada más le recordamos, suscríbete al canal, dale manita arriba, dale like para que este video siga difundiéndose a más personas por todas partes y que realmente el evangelio llegue a más gente. Entonces, si este video es de edificación para ti, suscríbete y dale manita arriba, difúndelo. También tenemos por ahí una pantalla, ¿verdad?, de un número de cuenta si quieres donar a la iglesia para que tú también seas bendecido y que Dios también, como le decíamos, honremos al Señor porque Él es para honrarlo y glorificarlo. Si tú quieres ayudar a la iglesia de esa manera, puedes hacerlo a través del número de cuenta o de PayPal. Ahí pues tenemos los datos. Muy bien, hermanos, todos nos despedimos. Que Dios los bendiga, que Dios siga edificando sus vidas y nos vemos, si Dios así lo permite, en la siguiente semana con otro tema diferente. Así que buenas noches, que Dios los bendiga.